Bueno, buenas tardes. Yo soy Sara Rebeca García Hernández y soy del grupo 9211. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en la topografía, que son los tipos de nivelación. Pues para empezar con este tema necesitamos saber primeramente qué es nivelación. La nivelación es el proceso de medición de elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie de la Tierra. Aquí podemos ver un esquema donde se dibuja la elevación y la elevación es la distancia vertical medida desde la superficie de la Tierra hasta un punto considerado. En este esquema se puede visualizar la superficie de referencia aquí y la elevación, que es la distancia vertical que se marca aquí, y A es el punto considerado en este caso. Vamos a empezar con el primer tipo de nivelación, que es nivelación trigonométrica. Esta nivelación se apoya en las leyes fundamentales de la trigonometría y pues este método de nivelación utiliza ángulos verticales para la determinación del desnivel entre dos puntos. Aquí se puede ver un esquema de cómo se esquematiza la nivelación trigonométrica con todos los elementos que incluye la nivelación y sus fórmulas. Y delta de AB, que es el desnivel entre A y B, D es la distancia horizontal, alfa es el ángulo vertical de elevación, teta es el ángulo cenital, P es la inclinación de la visual en porcentaje, HI es la altura del instrumento y HS es la altura de la señal o la lectura en la mira. El ángulo vertical de estas nivelaciones trigonométricas se pueden calcular con teodolito o con clisímetro, dependiendo de la precisión que se le quiera dar a la nivelación. El siguiente tipo de nivelación es la nivelación taquimétrica. Este es un procedimiento topográfico que se basa en la ubicación en el plano de puntos sobre la superficie terrestre. Aquí podemos ver igualmente el esquema de cómo se esquematiza la nivelación taquimétrica y todos los elementos que incluye. Para la determinación del desnivel de taquimetría se utilizan estas fórmulas, o cuando se utilizan teodolitos que miden los ángulos de elevación se utilizan estas. Para teodolitos que miden ángulos cenitales también tenemos esta fórmula. El siguiente, para la nivelación taquimétrica también se utiliza, pues como su nombre lo dice, se utiliza el taquímetro. La nivelación geométrica es el procedimiento topográfico que nos permite determinar el desnivel entre dos puntos mediante el uso de nivel o de la mira vertical. En este tipo de nivelación tenemos dos tipos de nivelación geométrica, que es la simple y la compuesta. La simple nos define que la simple es cuando los puntos están dentro de los límites y el desnivel se puede medir con una sola estación. Y la nivelación compuesta es cuando los puntos están a una distancia fuera del límite y es necesaria la colocación de estaciones intermedias. Aquí se puede ver que también existe otro tipo, que es nivelación desde el medio y nivelación desde el extremo. Aquí tenemos un esquema donde muestra cómo es la nivelación desde el medio y la nivelación desde el extremo. Esta es para la nivelación geométrica simple. La nivelación geométrica simple desde el extremo es como la que tenemos aquí. En esta es necesario medir la altura del instrumento en el punto de estación A y tomar lectura de la mira colocada en el punto B. Este es el punto A y este es el punto B. Se utiliza la fórmula que tenemos aquí y este tipo de nivelación geométrica simple desde el extremo toma más tiempo que el empleado en la nivelación geométrica desde el medio. La nivelación geométrica simple desde el medio es, pues, esta se estaciona y se centra el nivel en un punto intermedio y del desnivel que sea equidistante de los puntos A y de los puntos B. Aquí tenemos igual un esquema de cómo se ve una nivelación geométrica simple desde el medio.
y sus fórmulas. Este es el método recomendado el método más recomendado en un punto de nivelación, en un proceso de nivelación. La nivelación geométrica compuesta, pues como ya habíamos dicho, es cuando los puntos están a una distancia fuera del rango de los límites y se necesitan, pues se colocan más estaciones intermedias. Aquí podemos ver cómo se esquematiza una nivelación compuesta y las fórmulas que utilizan. Aquí están. Tenemos la nivelación de perfiles. Esta se utiliza comúnmente para nivelaciones ya de niveles más extensos y se utilizan para hacer proyectos de carreteras, canales, acueductos, y estas nivelaciones reciben el nombre de nivelación de perfiles longitudinales y se toman a lo largo del eje del proyecto. Normalmente esta nivelación se hace a lo largo del eje del proyecto con puntos de mira de 20 a 40 metros, dependiendo del tipo de terreno y pues de las condiciones de terreno que tengamos. Y el último, que es la nivelación barométrica. La nivelación barométrica, pues como su nombre lo dice, se ocupa el barómetro y en esta se calcula el desnivel entre dos puntos midiendo la presión atmosférica en cada uno de ellos. En este tipo de nivelación se ocupa para extensiones más grandes de terrenos y pues son áreas demasiado extensas. También se ocupa en terrenos que son muy abruptos o que son montañosos. Se basa en los fenómenos físicos de la presión atmosférica y este tipo de nivelación se ocupaba más antes, ahorita no es tan conocido ya, pero se ocupaba en tiempos remotos. Las nivelaciones de este tipo también pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las simples son cuando el desnivel se obtiene mediante una sola determinación y las compuestas, pues cuando se tiene el desnivel en más de una medida. Aquí podemos ver un barómetro aneroide y el barómetro también. Y bueno, esos son los tipos de nivelación. Es todo de mi parte, espero que haya servido de explicación y estas son mis referencias bibliográficas. Gracias.